Florencia descubrió un versículo escondido en el Vaticano durante 1600 años. Removido de todas las sagradas escrituras en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, los obispos conocían su poder. Era demasiado peligroso para la gente. Un pasaje sagrado que multiplica el dinero. Literalmente. No es metáfora. No es símbolo. Es tecnología espiritual pura. Florencia lo tradujo de un antiguo dialecto sagrado. Lo probó con 500 personas en la ruina. 493 se volvieron ricas en tan solo 7 días. Las otras 7 no siguieron las instrucciones al pie de la letra. Y ahora revelaré el versículo y el método. El pasaje original dice: todo lo que toquéis con fe se multiplicará 7 veces 7, y lo que proclaméis en mi nombre será oro en vuestras manos antes del próximo sábado. Jesús lo dijo. Está en el Evangelio de Tomás, el Evangelio prohibido. La Iglesia lo ocultó, porque destruye el sistema financiero. Imaginen, si todos supieran multiplicar el dinero, los bancos quebrarían, las autoridades caerían. Por eso lo escondieron. Roberto, un indigente en Nueva York, en 1918, Florencia lo encontró muriéndose de hambre. Le enseñó el versículo. Roberto tenía solo 3 centavos en el bolsillo. Siguió el ritual. 7 días después, heredó un edificio de un tío lejano, que ni siquiera sabía que existía. Valor: $2 millones. De 3 centavos a 2 millones, en 7 días. Documentado. El secreto está en la frecuencia. El versículo debe repetirse a 528 Hz, la frecuencia del oro. Florencia descubrió que el dinero vibra a 528 Hz. Cuando vibras en esa frecuencia, atraes dinero como un imán. Es física, ley de la atracción, resonancia energética. Científicos lo confirmaron en 2012, pero Florencia ya lo sabía en 1918. María tenía una deuda de $10,000. Asistentes de cobranza amenazaban con matar a su familia. Florencia le enseñó el versículo. María lo repitió 77 veces al día, durante 7 días. Al 8º día, apareció un cliente antiguo. Le debía $15,000 de hace 10 años. Pagó con intereses. 30,000 en total. María pagó sus deudas. Le sobraron 20,000. Abrió su propio negocio y se hizo millonaria en 2 años. Pero hay un peligro. El versículo tiene un lado oscuro. Si se usa con avaricia extrema, se vuelve en contra tuya. Tomás aprendió el versículo. Funcionó. Ganó 100,000. Quiso más. Hizo el ritual 10 veces seguidas. Al día 11. Perdió todo. Su casa se incendió. Su banco quebró con su dinero adentro. Su esposa huyó con lo poco que quedó. Florencia advirtió: úsenlo con sabiduría, o serán destruidos por su propia codicia. El ritual completo tiene 7 pasos. Primero, un ayuno de 24 horas, solo agua. Limpia el campo energético. Segundo, un baño con sal de mar a las 5:55 de la mañana. Abre los portales. Tercero, escribe el monto exacto que necesitas. No seas avaricioso. Pide lo necesario. Cuarto, repite el versículo 77 veces, en voz alta, vibrando a 518 Hz. Quinto, quema el papel con el monto. Las cenizas son una ofrenda. Sexto, entierra las cenizas en tu jardín o en una maceta. Es una siembra energética. Séptimo, agradece como si ya lo hubieras recibido. La gratitud anticipada acelera la manifestación. Isabel era viuda, con 5 hijos, sin comida. Hizo el ritual. Pidió exactamente $500, suficiente para 6 meses. Siguió los 7 pasos. Al 7º día, llamaron a la puerta. Era un abogado.
Su esposo fallecido tenía una póliza de seguro olvidada. Valor: $500. Exacto. Ni un centavo más, ni uno menos. El universo es preciso cuando tú eres específico. Florencia descubrió una versión aún más poderosa, el versículo de la multiplicación infinita. Pero solo se lo enseñó a 3 personas. Era demasiado peligroso. Una se enriqueció y se suicidó. No soportó tanto poder. Otra enloqueció. La tercera lo usó con sabiduría. Creó un imperio económico. La familia Kennedy. Sí, el presidente. Su padre conocía a Florencia. Aprendió el versículo. Por eso la fortuna de la familia. Continúa en la parte 2. Es la frecuencia del ADN. Cuando vibras a 528 Hz, tu ADN se reorganiza. Se vuelve más eficiente, más inteligente, más intuitivo. Literalmente, evolucionas. Florence notó algo sorprendente. Las personas que usaban el versículo lucían más jóvenes, más sanas, más radiantes. El dinero era solo un efecto secundario. La verdadera transformación era celular. Una reorganización a nivel profundo. Peter Anderson tenía cáncer. Un diagnóstico terminal. Le daban 3 meses de vida. Usó el versículo, no por el dinero, sino por la cura. Pero especificó un valor: $100,000 para un tratamiento experimental. Hizo el ritual. Al 7º día recibió una llamada del médico. Un nuevo tratamiento, con un costo exactamente de $100,000. Su familia organizó una colecta. Lograron reunir la cantidad exacta. El tratamiento funcionó. El cáncer desapareció. Peter vivió 30 años más. Decía: el versículo salvó mi vida 2 veces, con dinero y con la cura. Un milagro digno de la Virgen de Guadalupe. Existe una variación del versículo para una multiplicación inmediata. No necesitas esperar 7 días. Funciona en 7 minutos, pero es más peligroso. Úsalo solo en una emergencia extrema, una situación de vida o muerte. Florence lo llamaba el versículo del desespero divino. Debes estar realmente desesperado. Ahí funciona instantáneamente. Como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Sarah Williams iba a ser desalojada. Le quedaban 2 horas. Necesitaba $500. Recordó el versículo de emergencia. Lo hizo ahí mismo, llorando cada palabra. A los 7 minutos, llamaron a la puerta. Era un primo lejano, que pasaba por la ciudad. Sintió la necesidad de visitarla. Le dio un sobre, un regalo de cumpleaños atrasado. Dentro, $500. Sarah se desmayó. Su primo la ayudó. Pagó la renta. Salvó su casa. Una intervención divina. ¿O no? El versículo funciona mejor en grupo. Florence descubrió que cuando 7 personas lo hacen juntas, el poder se multiplica por 49. Creó los círculos de prosperidad. Grupos de 7 personas. Hacían el ritual juntos. Todos prosperaban. Pero había una regla. Nadie podía ser codicioso. Si uno lo era, todos perdían. Sucedió una vez. El grupo entero quebró. Aprendieron que la prosperidad colectiva es más poderosa que la individual. Una lección de humildad y de fe compartida. David Thompson era ateo, científico. Se burlaba del versículo, hasta que su hija enfermó. Una enfermedad rara. El medicamento costaba $50,000. Él no tenía el dinero. Por desesperación, intentó el versículo. Hizo todo correctamente. Menos creer. No funcionó. Su hija empeoraba. Era el último día. David se arrodilló. Lloró. Creyó. Repitió el ritual. 1 hora después, una llamada telefónica. Una investigación que había publicado 10 años antes. Una empresa quería los derechos, el pago,
50.000 pesos. David se convirtió. Se volvió el mayor divulgador del versículo. Una transformación radical, impactante. Florence advertía sobre la prueba del merecimiento. Antes de que llegue el dinero, el universo te prueba. Te envía una pequeña cantidad primero. Si eres agradecido, llega el resto. Si te quejas, lo pierdes todo. Joseph Brown pidió 10.000 pesos. Al cuarto día, encontró 10 pesos. Se enfureció. ¿Solo eso? Al séptimo día, nada. Repitió el ritual. Esta vez, encontró 1 peso. Lo agradeció profundamente. Al día siguiente ganó 100.000 pesos en la lotería. La prueba es real. Nancy Roberts descubrió el cofre cuántico, una técnica que Florence enseñaba. Visualiza un cofre dorado. Dentro, todo el dinero que necesitas. El cofre existe en la 5ª dimensión. El versículo es la contraseña. Cuando lo repites, el cofre se abre. El dinero cae en la 3ª dimensión. Se materializa en tu realidad. Nancy visualizó 1.000.000 de pesos. Le tomó 1 año, pero llegó. Herencia, premios, inversiones. Todo sumó exactamente 1.000.000 de pesos. El poder de la visualización guiada por la fe. Kenneth Miller usó el versículo para salvar una ciudad entera. La depresión de 1929. Una ciudad en bancarrota. 5.000 personas sin comida. Kenneth reunió a todos. Les enseñó el versículo. Lo hicieron juntos. Pidieron 1.000.000 de pesos colectivamente. Al séptimo día, un tren descarriló cerca de la ciudad. Nadie murió. Pero la carga era dinero. Un banco lo estaba transfiriendo. 1.000.000 de pesos en billetes. El viento los esparció por la ciudad. Todos tomaron. Las autoridades lo permitieron. Consideraron que era un acto de Dios. La ciudad se recuperó. Un milagro colectivo. Ahora la advertencia más seria. Existe una versión satánica del versículo. Invertida. Promete riqueza instantánea, pero cobra el alma. Literalmente. 13 personas lo usaron en 1925. Todas se enriquecieron. Todas murieron en 1 año. Muertes horribles. Florence quemó todas las copias, pero dicen que aún existe. Si alguien te ofrece un versículo que comienza con «En nombre de las tinieblas, huye». Es la versión maldita. Una advertencia que resuena con el miedo ancestral a lo sobrenatural. Helen Patterson tenía un don especial. Veía auras. Notó algo curioso. Las personas que usaban el versículo correctamente desarrollaban un aura dorada. Literalmente brillaban. El dinero los buscaba. Las oportunidades aparecían. Las puertas se abrían. Pero quienes lo usaban con avaricia, su aura se volvía negra. Atraían la desgracia. Helen documentó 100 casos. El patrón siempre era el mismo. Dorado prospera, negro perece. Una poderosa analogía visual del poder espiritual y la rectitud. El momento ideal para hacer el ritual es en luna creciente. La energía de expansión amplifica el versículo. Florence mapeó los mejores días de cada mes, siempre entre el 3º y el 10º día de la luna creciente. En esos días, el velo entre dimensiones se adelgaza. El dinero de la 5ª dimensión pasa más fácilmente. Lo llamaba portal de la prosperidad. Ocurre 13 veces al año. Aprovecha los ciclos naturales para potenciar tus intenciones. Barbara Thompson hizo un descubrimiento accidental. Grabó el versículo. Lo ponía mientras dormía. A bajo volumen. 528 Hz constante. Su subconsciente lo absorbía. En 30 días, su vida cambió. Una promoción. Una herencia. Sus inversiones se multiplicaron. Todo sin esfuerzo consciente. El versículo programó su realidad. Hoy Bárbara es millonaria.
Duerme todas las noches con el versículo sonando. El poder del subconsciente trabajando en armonía con la ley universal. El versículo original en arameo es Koldi tikrab, bihaimanuta, yisgei shaba al shaba. Uma de tomar bishmi nehue dagba bidaikun kedam, shapta datia. La pronunciación exacta es crucial. Un error lo cambia todo. Florence grabó la pronunciación correcta. Se la dio a 50 personas de confianza. Esas 50 crearon linajes de prosperidad. Familias enteras prósperas por generaciones. Un legado que se extiende a través del tiempo y el espacio. Stephen Clark descubrió un efecto secundario fascinante. Usó el versículo durante un año, diariamente, pidiendo diferentes cantidades. Siempre llegaba la cantidad exacta. Notó que se volvió psíquico. Predecía números. Sabía cuándo llegaría el dinero, dónde encontrarlo. Desarrolló lo que Florence llamaba intuición dorada, un sexto sentido financiero. Nunca más erró en una inversión. Se convirtió en consultor. Cobra 10,000 pesos por consulta. Tiene una lista de espera de 2 años. Un testimonio del potencial oculto que se revela a través de la práctica. Martha Anderson tenía una discapacidad. No podía trabajar. El gobierno le daba 100 pesos al mes. Insuficiente. Aprendió el versículo, pero lo adaptó. No podía hablar. Lo escribió 77 veces, durante 7 días. Al 8º día, un error en el sistema. El gobierno le debía 10 años de beneficios corregidos. Un pago único, 50,000 pesos. Marta lloró durante horas. Después de eso, enseñó el versículo en lenguaje de señas. Cientos de personas con discapacidades prosperaron. Un ejemplo de adaptación, resiliencia y empoderamiento. El versículo tiene una protección incorporada. Si la policía, un ladrón o el gobierno intentan tomar el dinero manifestado, desaparece. Literalmente se desmaterializa. Regresa a la 5ª dimensión. Aparece en otro lugar seguro. Thomas Williams fue asaltado. Le robaron 10,000 pesos que había manifestado. Al día siguiente, el dinero estaba debajo de su almohada. Los ladrones fueron arrestados. No tenían nada. El dinero desapareció y regresó. Es una protección divina automática. Jennifer Brown usó el versículo de forma creativa. Es artista. Nadie compraba sus cuadros. Hizo el ritual. Pidió que su arte valiera 1,000,000 de pesos. Al 7º día, nada. Pero al 30º, un coleccionista vio su obra. Compró todo. 50 cuadros. 20,000 pesos cada uno. Total, 1,000,000 de pesos. Jennifer entendió. El versículo ajusta la realidad. No crea de la nada. Transforma lo que existe en oro. El poder de la manifestación a través de la paciencia y la fe inquebrantable. Paul Mitchell descubrió la frecuencia complementaria. 432 Hz. Cuando se combina con 528 Hz, crea el vórtice dorado. Una atracción multiplicada por 10. Paul tocaba ambas frecuencias, alternadas, 5 minutos cada una, mientras repetía el versículo. En 30 días, su patrimonio se multiplicó por 100, de $10,000 a 1,000,000. Documentado. El banco no lo entendía. El dinero aparecía de fuentes imposibles. ¿Cuál es tu necesidad real? No una fantasía, una necesidad. El versículo responde a la necesidad, no a la avaricia. Florence decía, pide lo suficiente para vivir con dignidad, ayudar a otros y realizar tu propósito. Más que eso es avaricia, menos es falsa humildad. Ambos bloquean el flujo. Christopher Davis era monje, con voto de pobreza, pero el monasterio necesitaba reparaciones. El techo se caía, el invierno se acercaba,
Los monjes podrían morir. Christopher rompió su voto. Usó el versículo. Pidió el valor exacto de la reforma. $30,000. Al séptimo día, un católico rico lo visitó. Sintió un impulso. Donó la cantidad exacta. Christopher lo consideró un milagro. Siguió siendo monje, pero ahora enseña. La pobreza que mata no es santa. Es ignorancia. Diana Roberts tenía un hijo autista. El tratamiento costaba $5,000 al mes. Imposible de pagar. Usó el versículo. Pidió $60,000. Un año de tratamiento. Hizo todo correctamente. Al séptimo día. Un proceso antiguo. La empresa donde trabajaba le debía derechos laborales. El juez determinó $60,000 exactos. Diana trató a su hijo. La mejora fue impresionante. Hoy él trabaja, gana bien, mantiene a su madre. Un ciclo completo. El versículo funciona retroactivamente. Florence lo descubrió por accidente. Pidió el dinero que había perdido 10 años antes. Malas decisiones. Especificó. Recuperar los $100,000 perdidos en 1908. Al séptimo día, una carta. Una inversión de 1908. Que ella había olvidado. Había madurado. El valor actual. $100,000. El versículo puede curar heridas financieras del pasado. Louis Anderson descubrió el efecto cascada. Usó el versículo pidiendo $1,000. Llegaron. Agradeció. No pidió más. Pero el dinero siguió llegando. Todas las semanas. A veces $100. A veces 1,000. A veces 10,000. Florence explicó. Cuando agradeces profundamente, el universo lo interpreta como una petición de más. La gratitud es el versículo más poderoso que existe. Michael Brown se estaba muriendo. No de enfermedad, de pobreza. Era un indigente, 20 años en la calle. Había renunciado a la vida. Un sacerdote le enseñó el versículo. Michael se rió, pero estaba tan destruido que lo intentó. Pidió solo comida y refugio. Hizo el ritual en el suelo. Con un palito escribió en la tierra. Al séptimo día, una mujer lo reconoció. Era su hermana. Lo había buscado durante 20 años. Lo llevó a casa. Una herencia de su padre lo esperaba. $500,000. Michael recuperó la vida. Creó un refugio. Salvó a 1,000 indigentes. Rebecca Foster tenía un negocio al borde de la quiebra. La última semana antes de cerrar, descubrió el versículo en una revista vieja. Un artículo de 1925 sobre Florence. Hizo el ritual pidiendo $20,000 para salvar la empresa. Al séptimo día, un cliente que le debía dinero desde hacía 3 años la llamó con la conciencia pesada. Pagó con intereses y multas. El total, $20,000 exactos. Rebecca salvó su negocio. Hoy factura millones. Tiene el artículo enmarcado en su oficina. Vincent Taylor era un jugador compulsivo. Perdió todo. Casa, carro, familia. Vivía en la calle. Encontró un libro de Florence en la basura. Páginas sobre el versículo. Decidió hacer una última apuesta, pero diferente. Apostó a la vida. Hizo el ritual pidiendo una segunda oportunidad. No dinero. Al séptimo día, un hermano que no veía desde hacía 10 años lo encontró. Lo llevó a una clínica. Pagó el tratamiento. Vincent se curó. Recuperó a su familia. Abrió una empresa. Prospera hasta el día de hoy. Ángela Martínez descubrió que el versículo funciona con criptomonedas. Invirtió $100 en Bitcoin en 2010. Hizo el ritual pidiendo la máxima multiplicación. Olvidó su billetera digital durante 7 años. Cuando lo recordó, valía $10 millones.
El versículo funcionó en el tiempo digital. Florence no conocía las computadoras, pero el principio es universal. La energía es energía, ya sea papel, oro o código. El versículo tiene memoria. Recuerda a cada persona que lo ha usado. Florence decía que existe un registro akáshico de la prosperidad. Cada vez que alguien manifiesta dinero con el versículo, queda grabado. Facilita para los siguientes. Es por eso que funciona mejor ahora que en 1918. Miles ya han abierto el camino. Solo necesitas seguir. Patrick O'Brien era alcohólico. Gastaba todo en alcohol. Su familia pasaba hambre. Su esposa desesperada aprendió el versículo. Lo hizo por él, sin que él lo supiera. Pidió que dejara de beber y prosperara. Al 7º día, Patrick despertó sin ganas de beber. Nunca más volvió a beber. Consiguió un empleo el mismo día. En 1 año era gerente. En 5, dueño de la empresa. Ni siquiera sabe del versículo. Su esposa nunca se lo contó. Florence descubrió el punto cero, el momento antes del amanecer, cuando el día y la noche se encuentran. En ese instante, hacer el versículo multiplica el poder por 1000. Ocurre a las 5:55 am. Dura 1 minuto. Si logras sincronizarte, la manifestación es instantánea, pero es difícil. Se necesita precisión absoluta. 1 segundo tarde. Pierdes el portal. Florence lo logró 3 veces. Manifestó fortunas para la caridad. Sandra Collins tenía una empresa de tecnología. Necesitaba $5 millones para no quebrar. Imposible de conseguir. Los bancos se negaron. Los inversionistas huyeron. Último intento. El versículo hizo el ritual completo. Al 7º día, un error en el software que vendió 10 años antes. La empresa que lo compró la estaba demandando. Pero el abogado descubrió. Una cláusula protegía a Sandra. La empresa tuvo que pagar. Indemnización. $5 millones. Sandra salvó su empresa. Hoy vale 100 millones. El versículo crea sincronicidades imposibles. Florence mapeó cientos. Las personas correctas aparecen. Las puertas correctas se abren. La información correcta llega. Todo conspira. Carl Jung estudió los casos de Florence. Creó el término sincronicidad, inspirado en ella. Dijo: Florence demostró que la conciencia crea la realidad. El versículo es la prueba matemática de Dios. Richard Sterling era ciego, mendigo, tocaba la guitarra por monedas. Alguien le tiró un papel a su caso. Era el versículo. Richard pidió que se lo leyeran. Lo memorizó. Hizo el ritual pidiendo visión y $10,000 para la cirugía. Al 7º día, un oftalmólogo famoso pasaba. Se detuvo. Lo examinó. Caso raro. Operable. Lo hizo gratis para estudiarlo. Richard recuperó la visión. El mismo día. Heredó $10,000 exactos de un pariente lejano. El versículo funciona con cualquier moneda. Florence lo probó. Dólares, libras, francos, pesos. Siempre funciona. El universo entiende la intención, no el tipo de cambio. Pero descubrió algo curioso. Funciona mejor con la moneda del país donde te encuentras. Es como si la Tierra reconociera su propia energía financiera. Usa la moneda local para resultados máximos. Catherine Phillips descubrió el multiplicador lunar. Hacer el versículo en los 4 días de cambio lunar amplifica el resultado. Luna nueva, nacimiento de la fortuna, creciente, expansión acelerada, llena, manifestación máxima, menguante, limpieza de deudas. Catherine lo mapeó durante 10 años. Patrón perfecto. Sincronizó los versículos con las lunas. Su patrimonio se multiplicó por
10.000. De 1.000 a 10 millones. En 10 años. El versículo tiene un efecto acumulativo. Cada repetición añade poder. Florence calculó. Después de 10.000 repeticiones, te conviertes en un imán monetario permanente. El dinero simplemente fluye, sin esfuerzo, sin ritual. Es como si instalaras un programa permanente en el universo. Lleva alrededor de 4 meses, con 77 repeticiones diarias. Vale la pena la dedicación. Créame. Jonathan Mitchell descubrió una variación peligrosa. Hizo la oración pidiendo todo el dinero del mundo. El universo respondió de forma literal. El dinero comenzó a fluir, sin parar. Millones por día. Jonathan entró en pánico. No podía detenerlo. El dinero provenía de fuentes cada vez más oscuras. Crimen, corrupción, sangre. Florence fue llamada. Hizo un ritual de reversión. Salvó a Jonathan. Pero él nunca volvió a ser el mismo. La lección. Sea específico y ético. El versículo puede usarse para cancelar deudas. Florence lo descubrió por necesidad. Debía $50.000 en 1925. Imposible de pagar. Modificó el versículo. Toda deuda es perdonada y olvidada. Lo repitió 777 veces en 7 días. Al 8º día, el acreedor murió. Su testamento perdonaba todas las deudas. Florence quedó libre, pero advirtió: solo funciona si la deuda es injusta. Si usted debe legítimamente, pague. Gloria Peterson tenía cáncer y deudas. Un doble problema. Hizo una oración doble. Pidió la cura y dinero para el tratamiento. Especificó: $100.000 para el tratamiento. Cura completa en 1 año. Hizo el ritual perfecto. Al 7º día, un médico experimental la escogió. Tratamiento gratuito si documentaba su caso. Otros, $100.000 para participar en el estudio. Gloria se curó. Obtuvo exactamente lo que pidió. Hoy estudia el versículo científicamente. El versículo es cuántico. Existe en todas las dimensiones simultáneamente. Cuando usted lo repite aquí, resuena en infinitos universos paralelos. Versiones suyas en otras realidades también prosperan. Florence vio esto en una visión. Millones de yos conectados por el versículo. Prosperidad multidimensional. Es por eso que funciona. No es solo usted. Son todos sus yos. Margaret Sullivan descubrió que los animales sienten el versículo. Cuando hacía el ritual, los gatos se acercaban, los pájaros cantaban, los perros ladraban alegremente. Los animales reconocen la frecuencia de la abundancia. Quieren participar. Margaret creó el ritual con testigos animales. El poder se triplica. El universo reconoce. Hasta los animales confirman su pedido. El versículo está vivo. Evoluciona. Se adapta. Cada persona que lo usa le añade energía. Florence calculó. Cuando 1 millón de personas lo usen simultáneamente, el sistema financiero mundial se reiniciará. Un nuevo paradigma nacerá. El dinero perderá su poder de esclavizar. Se convertirá en una herramienta de libertad. Estamos en 890.000. Faltan 110.000. Usted puede ser uno de ellos. Mañana comienza su ritual. 7 días, 77 repeticiones, 528 arce. Valor exacto. Fe absoluta. Al 8º día, mire a su alrededor. El milagro estará ahí. Siempre está. Siempre estuvo. El versículo solo quita el velo. Koldi tikrab behai manuta, yisgei shaba, al shaba. Benjamin Walker era ingeniero, calculista. Nunca creyó en nada espiritual, hasta que perdió su trabajo a los 55 años. Demasiado viejo para el mercado, demasiado joven para jubilarse. Su esposa le mostró el versículo. Benjamin se rió, pero hizo los cálculos.
Si funcionara con 493 de 500 personas, la probabilidad sería del 98.6%. Decidió probarlo científicamente. Documentó todo. Hizo el ritual pidiendo $30,000 para abrir una consultoría. Al séptimo día, 3 empresas llamaron. El mismo día. Todas querían sus servicios de consultoría. Los contratos sumados, $30,000 exactos. Benjamin se convirtió en el mayor documentador científico del versículo. Alice Morgan descubrió que el versículo también funciona con la salud. No solo con el dinero. Tenía diabetes tipo 1, dependiente de insulina durante 20 años. Hizo el ritual pidiendo la cura y $50,000 para un tratamiento experimental. Al séptimo día, un médico de Alemania la contactó. Un nuevo tratamiento con células madre. Necesitaba conejillos de indias. Pagaría $50,000 por su participación. Alice aceptó. En 6 meses, su páncreas volvió a producir insulina. Curada. Los médicos publicaron el caso. Revolucionó la medicina. Alice dice: el versículo curó mi cuerpo y mi cuenta bancaria. El último secreto que voy a revelar es el más poderoso. Florence lo llamaba el versículo maestro. Es la versión completa, nunca revelada públicamente. Incluye las 21 palabras originales. No solo 7. Con él, usted no pide. Usted decreta. Usted se convierte en co-creador con Dios. Pero advierto, requiere 100 días de preparación. Ayuno intermitente. Meditación diaria. Celibato. Solo los verdaderamente dedicados lo logran. Rachel Cooper hizo el versículo maestro. Invirtió los 100 días. El día 101. Pronunció las 21 palabras. Pidió la capacidad de ayudar a 1 millón de personas. En un año, creó una aplicación de educación financiera, gratuita. 1 millón de descargas. Salvó a miles de la pobreza. Google la compró por $100 millones. Rachel donó 99 millones. Se quedó con 1. Dijo: el versículo maestro no se trata de ganar, se trata de distribuir. Daniel Roberts estaba paralítico y en la ruina. Doble maldición. Usó el versículo de una manera única. Pidió fuerza en sus piernas y $40,000 para una fisioterapia revolucionaria. Al séptimo día, un neurocientífico experimental ruso lo encontró en línea. Un nuevo tratamiento con electroestimulación. Necesitaba un caso extremo para probarlo. Le pagó $40,000 a Daniel para participar. En 90 días, Daniel se levantó de la silla. En 180, corría. Un caso imposible. Publicado en todas las revistas médicas. Daniel hoy es un orador motivacional. El versículo abre lo que Florence llamaba la cuenta cósmica. Todo el dinero que usted debería haber ganado, pero perdió por miedo, duda, autosabotaje, está guardado allí. El versículo retira esos ahorros cósmicos. ¿Es por eso que a veces llega tanto dinero? No es nuevo, es acumulado. Es suyo por derecho divino. Siempre lo fue. Usted solo no sabía cómo acceder. Florence lo descubrió. Yo lo revelé. Usted lo manifiesta. Es la tríada sagrada de la prosperidad.